Hello, friends. Hola amigos, hoy continuamos nuestro viaje a través del maravilloso libro El conflicto de los siglos, de Ellen G. de White. Si recién se une a nosotros, lo animo a que descargue este maravilloso libro en thegreatcontroversyproject.org, donde está disponible de forma gratuita y en varios idiomas. Hoy veremos la primera parte de la vida de Ulrico Zwinglio, como se destaca en el capítulo 9, titulado Se enciende una luz, en Suiza. Pocas semanas después de que Martín Lutero naciera en la cabaña de un minero en Alemania, nació Ulrico Zwinglio en la cabaña de un pastor en los hermosos Alpes suizos. Al crecer entre el impresionante paisaje de las elevadas montañas y la impresionante belleza de los prados alpinos, la mente joven de Zwinglio quedó impresionada con un sentido de la grandeza, el poder y majestad de Dios. Junto con estas magníficas escenas, el niño tuvo la bendición de tener una abuela devota que compartió con él inspiradoras historias bíblicas que ella había recopilado cuidadosamente a lo largo de los años. Estas historias causaron una gran impresión en Ulrico. Estaba claro desde el principio que Zwinglio tenía una mente aguda. Ya a la edad de 13 años fue enviado a estudiar a la ciudad de Berna, donde se encontraba la escuela más distinguida de Suiza. El joven adolescente pronto se distinguió por su habilidad natural como orador y escritor y su genio para la música y la poesía. Esto atrajo la atención de los frailes dominicos y franciscanos que intentaron atraer a Zwinglio para que se uniera a sus monasterios y se convirtiera en monje. Afortunadamente, el padre de Zwinglio recibió noticias de las intenciones de los frailes y ordenó a su hijo que regresara a casa de inmediato. Zwinglio obedeció a su padre y volvió a casa de inmediato. Después de un tiempo, sin embargo, continuó sus estudios, esta vez en la ciudad de Basilea, y fue aquí donde Zwinglio escuchó por primera vez acerca de la maravillosa gracia de Dios. Uno de sus maestros, llamado Wittenbach, que enseñaba idiomas antiguos, había sido guiado a las Sagradas Escrituras mientras estudiaba griego y hebreo. A través de su propio estudio, descubrió por sí mismo la verdad del Evangelio. Compartió esta luz divina con sus alumnos, declarando que había una verdad más antigua y de valor infinitamente más grande que las teorías enseñadas por los filósofos y los escolásticos. Esta antigua verdad consistía en que la muerte de Cristo era el único rescate del pecador. El corazón del joven erudito se estremeció con esta buena noticia y llevó estos pensamientos con él mientras completaba sus estudios. Aunque ordenado sacerdote, Zwinglio continuó buscando la verdad divina. Leemos en el conflicto de los siglos que se sometía a la Biblia y la reconocía como la palabra de Dios y única regla suficiente e infalible. Veía que ella debía ser su propio intérprete. Continuando leemos. No se atrevía a tratar de explicar las Sagradas Escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida, sino que consideraba su deber aprender lo que ellas enseñan directamente y de un modo evidente invocaba al Espíritu Santo, el cual, declaraba él, quería revelar la verdad a todos los que la investigasen con sinceridad y en oración. Podemos ver, amigos, Zwinglio se enfrentó a un dilema con el que muchos todavía se enfrentan hoy. Es decir, creer en los sofismas que ofrece el mundo o confiar en la pura palabra de Dios. En la época de Lutero y Zwinglio, se enseñaba comúnmente que solo los altamente educados y la misma Iglesia romana podían interpretar la Biblia para la gente común. Y hoy en día, algunos afirman que solo los altamente educados pueden entender e interpretar verdaderamente la Biblia y que solo las personas de mente simple aceptan la Biblia tal como se lee. Sin embargo, toda la Reforma se basó en la lectura clara de la palabra de Dios.
Describiendo su propia experiencia, Zwinglio escribió: cuando comencé a consagrarme enteramente a las Sagradas Escrituras, la filosofía y la teología me suscitaban objeciones sin número, y al fin resolví dejar a un lado todas estas quimeras y aprender las enseñanzas de Dios en toda su pureza, tomándolas de su preciosa palabra. Desde entonces pedí a Dios luz, y las Escrituras llegaron a ser mucho más claras para mí. Amigos, como adventistas del séptimo día, nosotros, junto con muchos grandes reformadores como Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y más, aceptamos la Biblia tal como se lee, pidiendo la guía del Espíritu Santo, comparando Escritura con Escritura y permitiéndole interpretarse a sí misma. La vemos como una luz que brilla en la oscuridad. Como leemos en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es el fundamento de todas nuestras creencias. De hecho, nuestra primera creencia fundamental establece las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios, dada por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema, autoritaria e infalible revelación de su voluntad. Son la norma del carácter, la prueba de la experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas y el registro fidedigno de los actos de Dios en la historia. Mis hermanos y hermanas, ahora es el momento más que nunca de apoyarnos en la palabra de Dios. Ahora es el momento de estudiarla con oración, meditar sobre ella y seguirla, tal como lo hicieron los primeros reformadores. Dios nos está llamando hoy a cimentarnos en su palabra y a compartir su verdad con denuedo con un mundo que necesita desesperadamente su luz. Les invito a orar con nosotros ahora mismo. Padre Celestial, gracias por otorgarnos a lo largo de los siglos la palabra inspirada de Dios. Estos 66 libros de increíble instrucción, reprensión, corrección, amonestación y esperanza son la base sobre la cual basamos nuestra comprensión de ti. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la Biblia. Te agradecemos por el método comprobado de versículo sobre versículo, línea sobre línea, precepto sobre precepto, que permite que la Biblia se interprete a sí misma. Te damos gracias porque podemos leer la Biblia y aceptarla como la leemos. Tus promesas son seguras. Tus profecías son absolutamente sólidas como una roca y tu consejo para nosotros es infalible. Gracias, Señor, por la palabra de Dios. Ayúdanos a leerla, a promoverla, a compartirla y a creerla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen.